le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta, dice, en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Depender de su cultura, de su religión y de un ángel, porque dice que había, ellos dicen, y hacía una multitud de enfermos sobre ese estanque esperando que descienda un ángel. Ellos dependían de eso. Todos los enfermos. A veces dependemos de algo nosotros, de cualquier cosa, del trabajo, de tantas cosas que tenemos que hacer. Dependemos. Nos volvemos religiosos. No puedo porque tengo que hacer eso. No puedo porque lo otro. Obstáculos. Obstáculos. ¿Quién lo pone? El enemigo de este tiempo. El dueño de este tiempo, de aquí en la tierra, el que se mueve. ¿Ven? Dice, de su creencia, dice, esa creencia atraía multitudes, y así es ahora. Creencia que arrastra las multitudes. Miren lo que hacen las procesiones del Cristo del Consuelo. Cómo arrastra gente. ¿Qué hacen después que hacen todo eso ellos? No siguen lo mismo. Se van a tomar, andan en adulterio, en fornicación, creencias. Creen que un solo día, por hacer ese sacrificio, ya están salvos. Cuanto eso es mentira. ¿Ven? Dice, todos corrían al estanque esperando que algo suceda. Todos en ese tiempo, dice, corrían al estanque. Dice, los enfermos, ciegos, o paralíticos que esperaban ese movimiento, que baje el ángel y mueva y algo suceda. Dependía del estanque. A veces dependemos de algo. A veces nosotros dependemos de algo. Dice, todos dependían de una piscina de agua milagrosa. Ellos dependían, dice, pero al contrario, cuando alguien era sanado, regresaban a su casa, dice, a veces decepcionados de aquella piscina, ¿verdad? Dice, había mucha gente mutilada, gente que esperaba ese día un milagro, pero muchas veces no podían llegar, no había el milagro, pero ellos regresaban otro día y volvían allá, pero pensando nuevamente en tener ese día un milagro. Y si no lo tenían, a veces decepcionados. Y a veces pasa eso en la iglesia. Se decepcionan por cualquier cosa, porque han puesto la mirada no en Dios, sino en el hombre. Amén. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Dios, cuando nosotros venimos a la iglesia y ponemos la mirada en Dios, en Cristo, es diferente. Es donde nosotros vamos a esperar en Dios, esperar y por fe creer que Dios va a hacer algo en nuestra vida. ¿Amén? Dice, siempre las costumbres religiosas atraerán multitudes donde abunda, dice, las religiones, la filosofía, la costumbre. Dice, todo dependía de aquel ángel, ¿verdad? Dice que este hombre, dice, tenía 38 años de vivir así. Si nos vamos al versículo 5, ahí había el hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿verdad? Que el enemigo, que Satanás lo tenía enfermo, lo tenía paralizado. 38 años de religión, de ignorancia, de ser imposibilitado, de estar así imposibilitado. 38 años, dice, de esperar un milagro.
esperar un milagro 38 años. Dice 38 años buscando quizás un futuro, su destino, 38 años esperando su oportunidad. Satanás lo paralizó para no participar de la carrera de la vida. Satanás lo paralizó. Satanás es el que paraliza en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros le damos la potestad, cuando nosotros le damos la autoridad a Él para que nos maneje, ahí nos paraliza. Cuando nosotros no disponemos el corazón a Dios, Satanás nos paraliza para que no podamos correr, para que no podamos ir a avanzar en las cosas de Dios, para no alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Él es el que paraliza. Dice 38 años esperando a alguien. Ese paralítico esperaba a alguien que lo coja y lo meta al estanque. 38 años de esperar. 38 años de estar así imposibilitado, de no poder hacer nada, porque Satanás lo tenía cogido, ¿verdad? Creyendo en ese estanque, creyendo en eso. Pero cuando Cristo viene a nosotros, las cosas cambian. Cuando nosotros abrimos el corazón a Él, las cosas van a cambiar, el milagro va a suceder, nosotros vamos a avanzar, nosotros vamos a poder caminar, vamos a poder correr, vamos a poder disfrutar de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos provee, que es la vida eterna, que es la salvación del alma. Pero cuando no lo tenemos, es más difícil y complicado. ¿Verdad? Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Pero hay una palabra clave, que cuando nosotros venimos, nos recibe Cristo como hijos. Ahí está la palabra. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Verdad? Al instante que el hombre fue sanado, recibió el milagro, tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo, en los cuales los judíos no estaban de acuerdo porque nada hacían ese día, ¿verdad? Dice, el día de reposo no era ilícito para los judíos. Pero Jesús no estaba viendo nada de eso, para él no había nada. Días de reposo no había, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó, pero le dijo una palabra: anda, ve, pero no peques más. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando Dios nos sana, nos hace libre de lo que el diablo ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha puesto en el diablo ha hecho de tenernos atados, nos tiene muchas veces atribulados, ¿verdad? Cuando Él nos hace libre, cuando Él sana nuestra vida, Él quiere que no volvamos a lo mismo. Él quiere que nosotros, esa es la palabra que le dio al que estaba enfermo, porque no solamente físicamente Él estaba enfermo, Él estaba en su parte espiritual también enfermo, porque como dice, estaba atado, dice, atado, 38 años, dice, de religión, de ignorancia, imposibilitado para hacer lo que tenía que hacer, imposibilitado. Él no podía hacer nada, ni físico ni espiritual. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo. Y si era paralítico, él no podía depender de él, de su cuerpo, él no podía caminar. De pronto, imposibilitado. Y así muchas veces nos tiene el enemigo, imposibilitado, físico y espirituales. Muchas veces estamos luchando, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? El enemigo es que nos pone las cascaritas
nos pone trabas, nos pone tantas cosas para impedir que muchas veces nos postremos ante la presencia de Él, que muchas veces vengamos a la iglesia, ¿sí? Que deseamos infiel a Dios. Él es el que pone, Él es el que trabaja, como dice el pastor siempre, vea, Él trabaja acá y luego viene acá. Él te manda el dardo aquí en la mente y luego viene acá. Y ahí te posibilita, te dice, no te muevas, no vayas a la iglesia, porque mira todo lo que tienes que hacer. Mira todo lo que tienes que hacer y estás dejando por irte a la iglesia, estás dejando esto botado por irte a la iglesia. Cuando no podemos orar, te manda sueño, cansancio, es que estoy cansado. Estamos cansados de orar. Y si oramos 2 minutos ya es mucho, ya oré. No, Señor, te tienen imposibilitado, paralítico. Hay parálisis en tu alma, en tu espíritu. Ha paralizado tu vida espiritual, Satanás. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos permitir eso. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra, lo que le dijo al paralítico: vete, anda, anda, pero no vuelvas a hacer lo mismo. No vuelvas a hacer lo mismo, porque eso es lo que no le agrada a Dios. Cuando nosotros somos cristianos y seguimos en lo mismo, haciendo las mismas barbaridades, no sé. Yo siempre he dicho, si nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, dice que aceptamos a Cristo, nos bautizamos, ¿sí? Nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura. Y si somos una nueva criatura, pregunto yo, ¿debemos de hacer lo mismo que antes hacíamos? ¿Ah? Nosotros no podemos ser los mismos. Nosotros tenemos el cambio. Nosotros estamos preocupados. Yo siempre le digo a las intercesoras, al liderazgo que está conmigo, le digo, no, el ser humano cuando recibe a Cristo, cuando se bautiza, es nueva criatura. Y si somos nueva criatura, como dice la Escritura, pues nueva criatura tenemos que ser. Cambiar, ¿verdad? Ser diferente. Nosotros tenemos que marcar la diferencia afuera, donde quiera que vamos, para nuestra familia. A veces, hermano, nosotros somos mal ejemplo. Yo daba la enseñanza de nuestra iglesia. Muchas veces pensamos que la iglesia tiene que ser ejemplo para nosotros. O sea, la iglesia tiene que ser perfecta, ¿verdad? No, Señor. Qué equivocados que estamos. Nosotros tenemos que ser ejemplo, porque este es el templo. Esta es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser ejemplo para los que no conocen de Cristo. Para los inconversos tenemos que ser ejemplo. Pero muchas veces no lo hacemos. Estamos paralíticos porque el diablo nos paralizó. Vuelvo a decir, nos paralizó en nuestra área espiritual. Porque el mensaje es: por aquí no hay paralítico, ¿verdad? Todos caminamos, todos tenemos los brazos completos, los ojos, todos hablamos muy bien. Tiene paralizada su mente, su corazón, para que no reciban a Cristo, para que no vengan. No, yo soy católico. Ayer me tocó una pariente mía. Yo estaba tranquila. Yo soy testimonio en mi casa, en mi familia, bien católica, yo desde mi mamá a la cabeza. Pero mi mamá habla ya de otra manera. Ella se da cuenta que yo no abro mi boca
porque esa pariente mía tiene una amiga que fue mi compañera de trabajo. Ella fue compañera de ella en el colegio, ella es ingeniera. Entonces le pregunto, y así la he visto le digo a Irma, la mujer del ingeniero Mendoza, él fue mi profesor en la universidad, me dice, sí, dice, la otra vez me invitó, dice, a comer, fuimos con otra, ella anda con una marihuana. Le digo, pero ella es, le digo, creo que es mormona, porque según lo que veo es mormona. Yo no sé si es mormona, es una secta, pero yo, así nomás, y ella empezó a hablar que la habían invitado a comer y que ella le había empezado a hablar a ella, porque ella dice que ella le había dicho, no, dice, de religión no hablemos, porque mi religión es católica. Yo no le tomaba en cuenta, yo seguía con mi teléfono y mi mamá se dio cuenta, porque mi mamá empezó a hablar. Y le dijo, mira, le dijo Lupe, tú estás mal, pues le dice. Sí, aquí dice Dios no es religión. Dios no es religión. Dios lo que nos trae es Jesucristo. Dice, nos trae la salvación de nuestra alma. Mi mamá que es católica. Chuta, yo dije, Señor, gracias, porque yo le estaba pidiendo a Dios que le saque la venda a mi mamá es católica. Pero vive una vida agradable, santa. Lo único que ella cree en su Virgen y eso no la saca nadie, la Virgen María. Pero bueno, vive una vida apartada de todo, mi mamá. Y habla, ella evangeliza mi mamá, y tiene niños a su cargo, yo la veo como ella es. Y le hablaba, y estaba en lo correcto lo que le hablaba. Yo callada, yo la dejé, seguía, estaba oyendo lo que ella le hablaba. Lo que ella le decía, vive una vida religiosa. Y es verdad que Dios no es religión, pues Cristo no es religión, Él no trajo religión. Cristo trajo salvación, ¿verdad? Salvación del alma, nada más. Eso es Cristo. Y le hablaba a ella, ahí le empezó a hablar. Yo ya me callé, yo le dije, Señor, ella ahí se la va. Y no le dije nada porque yo la conozco, lo que es ella, entonces mejor no intervine. Yo cuando converso con mi mamá, yo sola converso, ella me pregunta y yo le hablo. Pero nunca le menciono su virgen, jamás. Yo sé la de ella, dice que no, que se recordar, pero no es ella, pues si nadie la conoce, pues. Sino que la gente hace por la plata, por vender, dicen esta es la virgen y tienen no sé cuántas vírgenes, ¿verdad? Y así engañan a la gente. Pero ella sí lee. Ahora los católicos han cambiado una barbaridad. Y eso es bueno, porque se reúnen, hablan, conversan, evangelizan. Ya no es como antes. Pero no todos, porque los que van a la iglesia una vez a la semana y saben hacer barbaridades, son malos, perversos, no quieren cambiar. No, Señor. Eso, como dice el pastor, esos son los católicos que son religiosos, que van de repente a la iglesia, se hacen y ya, y ahí terminó todo. Pero el que verdaderamente ellos tienen grupos, ellos hacen retiros, ellos hacen vigilia. Entonces esos son los católicos de adentro que saben que están más empapaditos las cosas de Dios. Pero el que me dice católico, no. Católico, eso es mentira. Dice, y el que había sido sanado no sabía ni quién lo sanó, el hombre no sabía que era Jesús. Dice, no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, ¿verdad? Dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cuando nosotros nos burlamos, hemos sido sanados, hemos recibido algo de Dios, nos apartamos y vivimos una vida desenfrenada, algo peor nos puede venir,
de lo que Dios ha hecho, en lo que Dios nos ha sanado. Ojo, para los que reciben esa sanidad, tanto espiritual como física. Así le digo, anda, pero no peques, porque pues está escrito, hermano. Yo no lo digo por gusto, porque algo peor te puede venir. O sea, algo peor nos puede venir. Nuestra vida puede trastornarse en un caos. Dice, ¿qué tiempo estás esperando? Dice, aquí hay un hombre esperando 30. Él esperaba 38 años, esperó, mire. Y en su ignorancia, dice, Jesús lo vio, dice, el Espíritu Santo lo vio, el Padre lo vio, y los tres dijeron, bajemos a Jerusalén y hagamos fiesta. Dice, Jesús le hace una pregunta a él, dice, ¿por qué no era sano? Los argumentos, ¿verdad?, imposibilitaban el milagro. Los argumentos que él tenía en su vida, lo que Satanás había puesto, impedían que él reciba el milagro. Muchas veces hay cosas que impiden en nuestras vidas recibir lo que Dios quiere. Muchas veces Dios quiere levantarnos, Dios quiere darnos, pero nosotros ponemos argumentos para buscar a Dios como Él quiere. Buscamos argumentos, y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, sino que estemos dispuestos. Cuando vengamos nosotros a los pies de Cristo, sigamos adelante, buscando, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? ¿Cuál es el propósito? Porque todos tenemos, hermano, todos somos llamados. Los que Dios nos llama, no por gusto. Lo que Dios nos escoge no es por gusto, es porque Dios quiere algo en cada uno de nosotros, tiene propósitos en cada uno de nosotros. No por gusto estamos sentados ahorita aquí, no por gusto recibimos a Dios en el corazón, no es por gusto, es en algo que Dios ya nos tiene separado. Dios nos separa para Él, para que le sirvamos, pero le sirvamos de verdad. Dios nos da esos talentos, nos da dones que están guardados en nosotros, pero nosotros tenemos que activarlos. ¿Cómo? Congregándonos, orando, leyendo, estar metidos en las cosas de Dios. Todo va de la mano. No es que Dios no quiere que nosotros no trabajemos, pero esforcémonos para que Dios haga un levantamiento, un cambio en nuestra vida. ¿Sí? A veces decimos, no cambio, yo sigo lo mismo. Lógico que vas a seguir lo mismo, porque no oras, no ayudas, no haces nada. Seguimos 20 años, vamos a estar como el paralítico, 38 años paralíticos, espirituales, sentados en una silla, sin hacer nada, solamente viniendo de visita. No sé. Dios no quiere. Dios quiere que todos, porque todos somos necesarios. Si Dios nos llama para cosas diferentes, porque Dios deposita en nosotros talentos, pero debemos descubrirlos, debemos de saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito? Dios sabía de este paralítico años cómo lo tenía imposibilitado Satanás, y así lo tocó y hizo su sanidad. Supongo que él desde ahí no fue el mismo, ¿verdad? El paralítico, dice en el 13, dice, y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa alguna, algo peor. Y por esta causa los judíos perseguían, dice, a Jesús, y lo querían matar porque él lo había hecho un día que no se debería haber trabajado.
Pero eso es de hombres, eso lo establecieron ellos. Pero él no estaba viendo nada, ni se iba a regir a lo que decía la gente, el humano. Él lo hizo en un día, que era según ellos habían puesto día de reposo. Así le dijo Dios, Jesús, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Amén. Entonces, si se trabaja, ¿verdad? Para Dios, Dios no quiere que nosotros no trabajemos, no, porque tenemos que trabajar, tenemos que sustentar nuestro hogar, ¿verdad? Pero todo va cogido de la mano, hermano. Todo va, dice que sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Fuera de Él tampoco, nada somos. Nosotros somos como una hoja, dice del árbol, que se mueve, si Él no mueve, no se puede mover, así somos nosotros. Dice, el paralítico no supo quién lo sanó, recibió el milagro, Jesús lo sanó en la calle, ahora dice, lo encontró en el templo, y Jesús le dice, no peques para que no vuelvas allá, o sea, no regreses al estanque porque podía venirle algo peor y tenías que regresar de donde vino. Así nosotros podemos regresar y nos pueden pasar cosas peores. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar, tenemos que dejar esa parálisis. ¿Cómo vamos a dejar la parálisis? Cuando nosotros vengamos a Cristo de verdad, ayunando, orando, perseverando, hermano, porque nosotros tenemos que perseverar, porque dice la palabra que en los últimos tiempos aún los escogidos pueden ser engañados, van a ser engañados. Por eso tenemos que perseverar. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El tiempo de Dios está cerca. El tiempo de Dios está cerca. Todo lo que sucede, lo que está sucediendo, está escrito. Habrá rumores de guerra, dice, terremotos, habrá cosas malas. Hermanos, va a haber. Es el principio. Es el principio. Es el principio, nada más. Pero todo lo que está pasando está escrito. Todo lo que está pasando está escrito. Por eso debemos de vivir una vida santa para Dios, una vida separada para Dios, una vida recta ante Dios, apartada de lo malo, apartada del pecado, porque Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y dice que Él no va a dar por inocente a nadie. Todo aquel que conoce la palabra y hace lo malo, Dios no va a dar por inocente. Tenemos que buscar de corazón a Dios. Dice, Jesús dice, ahora que has recibido tu sanidad, tu parálisis, corre. De paralítico a corredor, corre y no te detengas, camina, te dice en esta tarde Dios, camina, no te detengas de esa parálisis, camina, corre con Dios, porque Él te quita tu parálisis. En el momento en que tú recibes a Dios en tu corazón, del momento en que tú recibes tu sanidad, en el momento que Dios te hace libre de todo lo malo, tú te conviertes en un corredor, pero sigue, camina, corre, no te detengas, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros caminemos, vivamos una vida santa, una vida correcta delante de Dios, que no seamos paralíticos, que no seamos paralíticos, que no dejemos que Satanás paralice nuestra vida espiritual, que no dejemos ni le permitamos a Satanás que paralice nuestra vida espiritual, sino que avancemos, caminemos y avancemos para que podamos ser levantados. Vamos a